Vamos a comenzar en este vídeo a profundizar sobre los reinos protoctistas y reinos fungi o reino hongo. El reino protoctista es un reino que se caracteriza por presentar organismos eucariotas, todos ellos, unicelulares, también a veces formando colonias, y también organismos pluricelulares, pero ojo, con un nivel organizativo muy simple, que es el nivel talófito, en el que, a pesar de lo que pueda parecer, no se forman tejidos verdaderos. Dentro de este reino protoctista nos encontramos dos grandes grupos, dos grandes divisiones. Uno, los organismos autótrofos y otro los heterótrofos. Dentro de los autótrofos están las llamadas algas fotosintéticas. Las algas son organismos que presentan todas sus células con pared celular, en cuyo interior tienen pigmentos fotosintéticos, que pueden ser, por ejemplo, la clorofila, la ficoritrina o la ficocianina, que le permiten realizar fotosíntesis y por lo tanto tener una vida autótrofa. Dentro de los grupos de algas más conocidos o más característicos, hemos de diferenciar entre los que viven en la superficie y son unicelulares, y los bentónicos, los que viven fijos al suelo y son pluricelulares, o también conocidas como macroalgas. En los superficiales, los unicelulares, encontramos los dinoflagelados y las diatomeas, que son microalgas, algas unicelulares, que forman lo que se denomina el fitoplancton, que es la base de la cadena trófica marina. Por otro lado tenemos las macroalgas. Dentro de las macroalgas tenemos las algas verdes. Las algas verdes presentan pigmentos clorofílicos A y B que absorben la luz, pero solamente en los primeros metros de profundidad. Luego tenemos las algas pardas, que son algas que presentan pigmentos fotosintéticos, como la clorofila también, pero además otras como la xantofila. Por lo tanto, pueden aprovechar la luz que penetra hasta casi los 50 metros de profundidad. Y luego tenemos las algas rojas, que además de las clorofilas, también tienen las ficobilinas y los carotenos, que le permiten aprovechar la luz que penetra hasta las zonas más oscuras o los límites de las zonas fóticas, como es en este caso. Otro grupo dentro de los protoctistas es el grupo de los heterótrofos, como antes les comentabas al principio. Los heterótrofos se suelen denominar protozoos. Son organismos unicelulares. Aquí no encontramos formas pluricelulares, todos van a ser unicelulares, pero son heterótrofos y carecen de pared celular. Además tienen vida libre con diferentes mecanismos de desplazamiento, que es lo que nos va a permitir para clasificarlo. Así tenemos, por ejemplo, algunos protozoos ciliados, como el caso de los paramecios, que se identifican fácilmente por tener, además de dos núcleos, la membrana celular cubierta por pequeños cilios o pelillos que le permiten desplazarse en su entorno. Luego tenemos los flagelados. Los flagelados, como vemos aquí en esta fotografía, es el ejemplo de un tripanosoma. Vemos aquí este flagelo, ¿verdad?, que tiene aquí, que le permite propulsarse en el medio. Luego hay otros ejemplos, como las amebas, que generan estas protuberancias que vemos en la fotografía, que se denominan pseudópodos y le permiten desplazarse en el entorno. Además hay otro grupo de protozoos, que son los esporozoos, que no presentan mecanismos para desplazarse. Bueno, antes de pasar a otro reino, nos quedamos todavía dentro de los protoctistas heterótrofos con un grupo curioso, que son unos protozoos que no podemos clasificarlos como hongos, pero se denominan protozoos afines a los hongos. Son formas que pueden tener vida libre, como pueden ser las amebas, pero también pueden formar estructuras coloniales similares a los hongos. Cuando forman estas colonias, estas estructuras similares a hongos, presentan pared celular. Por eso es lo que estamos diciéndoles, que es un grupo curioso, porque está dentro del reino protoctista, se consideran protozoos, pero tienen muchos puntos en común con los hongos. Así, por ejemplo, tenemos el caso de los mixomicetos. En esta imagen vemos un mixomiceto en la que, bueno, pues se desplazan en su entorno como si fuera una masa que va, pues digamos, pues
no reptando, pero sí de una forma viscosa, cubriendo el suelo, y podemos hablar de un desplazamiento, ¿no? ¿Vale? Tenemos también otros grupos que son los acraciomicetos, ¿no? En el que están formados o forman estas estructuras características, ¿vale? A ver, si lo vemos bajo el microscopio, veremos que están formados por células uninucleadas con un único núcleo, con membranas bien delimitadas. Y luego están los oomicetos, ¿vale? Los oomicetos, a diferencia de los dos anteriores, tienen aspecto filamentoso, ¿vale? Eh, Son muy habituales en ambientes acuáticos, pero también pueden ser terrestres. En el reino de los hongos, que es el otro grupo que vamos a ver en este vídeo, pues lo primero que tenemos que tener claro es que hay diferentes clases de hongos que se clasifican según su tamaño, formas, colores e incluso su ubicación. Son todos ellos organismos eucariotas, pluricelulares, menos el caso de las levaduras, y se caracterizan porque todos estos organismos son heterótrofos descomponedores. En general, tienen una organización de tipo talófita, es decir, les recuerdo, no tienen tejidos verdaderos. El cuerpo de estos hongos están formados por filamentos que se llaman hifas, ¿vale? El conjunto de hifas se le denomina micelio. Estos filamentos o hifas tienen este aspecto como ven en la fotografía, ¿vale? Las células que forman estos filamentos o hifas son células con pared celular, pero una pared celular curiosa, particular. En ella no encontramos celulosa como pasa en las plantas, sino quitina. Además, almacenan sustancias de reserva como el glucógeno, lo cual les asemeja en algunos aspectos a los animales, pero no son animales ni tampoco son plantas. Son organismos heterótrofos, descomponedores, tal como les decía, que hacen una digestión externa mediante enzimas que liberan al medio y descomponen el alimento para luego aprovechar los nutrientes. Además se reproducen sexual y asexualmente, pueden fusionar sus hifas, ¿vale? Y en esa fusión de hifas, pues se van fusionando primero los citoplasmas y luego los núcleos, y de esa manera tienen reproducción sexual. La asexual la realizan principalmente a través de esporas. Los hongos se van a clasificar en... Hay muchos grupos, pero los que vamos a nosotros a tratar son los zigomicetos, que son hongos que se caracterizan porque tienen hifas, esos filamentos. Las células que forman los filamentos no tienen separación, no tienen tabiques, ¿vale? Entonces da el aspecto de que fuera todo el filamento, toda esa hifa, una única célula con múltiples núcleos, ¿vale? Que formarían todo el micelio. Para ponerle imagen, es lo que nosotros conocemos como un moho. El moho que crece sobre el alimento son los zigomicetos. Otros hongos, por ejemplo, son los ascomicetos. En estos ascomicetos, los filamentos, las hifas del hongo, están tabicadas, ¿vale? O sea, las células sí presentan tabiques, separaciones, y tenemos el caso de algunos hongos unicelulares dentro de este grupo, como el caso de las levaduras. Y por último, tenemos el grupo de los basidiomicetes. Los basidiomicetos son hongos cuyas hifas también están tabicadas, es decir, presentan perfectamente separación entre ellas, ¿vale? Y los vamos a identificar porque en sus formas pluricelulares originan o conforman estructuras visibles que son lo que denominamos setas, ¿vale? En esas setas se ubican las estructuras reproductoras. Y con esto terminaríamos de explicar estos dos reinos, el reino protoctista y el reino hongo, que son de los más sencillos, y pasaremos posteriormente al reino planta y al reino animal.